Así cada frase que dijo Job tiene un sentido bíblico, está en la Biblia. Job desnudó todo su corazón. Lo que estamos viendo aquí de Job es un testimonio. Cuando recién recibí la salvación, cuando me faltaba para recibir la salvación. Pero cuando estaba en Cali, cuando estaba escuchando el Evangelio, entre más escuchaba el Evangelio, por primera vez de mí salió un testimonio diferente al que estaba acostumbrado. En las otras, entre comillas, iglesias que yo estuve, el testimonio que salía de mí, ¿cuál era? El testimonio que salía era, eh, impuse manos, así oré por tal persona y esa persona recibió el Espíritu de Dios y empezó a orar en lenguas. Esos eran mis testimonios. Era mi obra. Yo impuse manos, oré por una persona, esa persona empezó a hacer tal cosa. Cuando pasó el tiempo y recibí la salvación, supe que esto que yo hacía no tenía nada que ver con Dios. Aparentemente, ante los ojos de las personas, ay, tan lindo, ay, cómo Dios lo usa. No, yo era instrumento de Satanás. Yo hice que muchas personas creyeran que habían recibido la salvación porque hicieron una oración. Y yo les decía, hágala de todo corazón. Por eso, cuando hemos explicado sobre cómo las personas interpretan de todo corazón, apretando los ojos, apretando los puños, porque yo estuve sumergido en ese mundo de religiosidad sin Dios. Pasé de un mundo de milagros, de señales, de prodigios, a un mundo de salvación. Mirando cada palabra que aparece acá, ese es un testimonio verdadero. Este es el verdadero testimonio. La primera vez que di un testimonio, mi corazón empezó a ser quebrantado por la palabra. Recuerdo que no había recibido la salvación y faltaban meses para que recibiera la salvación, pero ya llevaba meses escuchando el Evangelio puro. Y recuerdo que pasé con un corazón muy así dolido. Y mi testimonio fue, yo no sabía, pero toda mi vida he sido un hipócrita. No recuerdo bien todas las palabras que se dijo ese día, pero todo el resumen era, he sido un hipócrita, he sido un mentiroso, he sido... Cuando decía estas palabras veía como el pastor se reía y los hermanos también se reían. Los hermanos estaban oyendo, este por fin salió de la religiosidad. Me hacía falta todavía para recibir la salvación, pero ya estaba testificando de esta manera. Así. Vamos a mirar acá el testimonio de Job. ¿Qué elementos incluye? Dice el versículo 2. Vamos a mirar versículo por versículo, renglón por renglón. Dice el versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. Antes Job, ¿dónde veía Job el poder? Job veía lo que él hacía. Job, el capítulo 29, no sé si se acuerdan, él le daba comida a las personas, él era los ojos de los ciegos, él era consuelo para las viudas, él nunca había mirado una virgen, o sea, él era una persona en su propio corazón muy bueno. Las personas cómo se consideran buenas, porque creen que pueden guardar la ley. Eso es mentira. El ser humano, ¿la ley en qué sentido se dio? Cuando las personas no conocen la palabra de Dios, cuando yo no conocía la palabra de Dios, ¿cómo pensaba que era la ley? Ah, pues la ley Dios la dio para que nosotros cumplamos. ¿Por qué yo me expresaba de esa manera? Porque yo creía que yo era bueno tratando, esforzándome por cumplirla. No la podía cumplir, pero no me daba cuenta que no la podía cumplir. Yo estaba tratando. Tratar significa no lo hacía. Eso significa tratar. Cuando una persona está tratando, significa no lo está haciendo. Ya hemos explicado esto varias veces. Hoy nos vamos a detener porque vamos a mirar el testimonio completo. Dice, yo conozco que todo lo puedes. ¿A quién vio como el que puede hacer? ¿Quién es el hacedor realmente? Dios. Nosotros somos hacedores. Cuando le preguntamos a las personas, ¿quién es el hacedor? Las personas se saben de memoria algo. El hacedor es Dios. Ah, Dios es el hacedor, pero tú me estás diciendo que ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo llevar mi vida de ahora en adelante? ¿Qué debo hacer? El ser humano pregunta mucho, ¿qué debo hacer? Pero ¿quién es el hacedor? ¿Nosotros somos hacedores? No, Dios es el hacedor, pero tú me estás diciendo que tú también eres hacedor, porque me estás diciendo qué haré. O sea, en tu corazón hay algo totalmente corrupto, algo totalmente torcido. Eso tenemos que decir constantemente. ¿Qué dice después? Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conoce, dice la palabra,
lo más escondido que hay en el corazón de nosotros. ¿Qué dice de nuestro Señor Jesucristo? No necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Jesús sabía lo que hay en el corazón de los hombres. Así dice. Entonces aquí está diciendo Job exactamente eso. Está diciendo que sabe que como Dios lo formó, Dios conoce exactamente aquello que formó y sabe exactamente qué hay, porque en Adán todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Lo dice, ¿qué dice Génesis capítulo 6, versículo 5? Vio Dios desde los cielos que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón son, como son, de continuo solamente el mal. Estar destituido de la gloria de Dios significa todo lo que sale de nosotros contamina. En modo natural, todo lo que sale de nosotros contamina. ¿De qué nos guardamos nosotros? De nosotros mismos. ¿Dónde se esconde el enemigo? En nosotros mismos. ¿Cómo quiere engañarnos a nosotros? Disfrazándose de nosotros mismos. Por eso cuando la persona está sin iglesia, es decir, sin escuchar la palabra, sin contacto, sin guía, la persona fácilmente puede ser zarandeada, como le pasó a Pedro. Y Jesús se lo advirtió. Vamos a leer el versículo que sigue, el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? No sé si se acuerdan, pero esta pregunta se la había hecho Dios mismo. Dios dijo, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dios lo había dicho. Capítulos anteriores, Dios se lo dijo directamente a Job, pero Job se dio cuenta, es él el que oscurece el consejo sin entendimiento. El ser humano, cuando en modo natural quiere expresar las cosas de Dios, expresa a sí mismo. Por eso Job, cada que hablaba, ¿a quién establecía Job? Ayer mencionamos a Saúl. Saúl, ¿a quién quería establecer? A sí mismo. Saúl nunca realmente en su corazón estaba Dios por encima de él, sino Saúl igual a Dios. Se atrevía incluso a engañar a Dios. Vamos a leer qué dice ese mismo versículo, el versículo 3 más adelante. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Aquí lo primero que dice Job es, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué dice la palabra en Romanos capítulo 3? Dice, no hay quien entienda. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. ¿Y qué dice el siguiente? No hay quien entienda. El ser humano está en honra, dice la palabra. El ser humano que está en honra y no entiende, peor es que las bestias. Entonces aquí Job, primero que todo, hace la pregunta que Dios hizo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? En este versículo 3. Luego dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cuando nosotros hablamos, ¿qué sale de nuestra boca? Lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia que hay en nuestro corazón? Que nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero el común de las personas estábamos acostumbrados a confiar en nuestro propio corazón. Desde que nacimos no habíamos hecho otra cosa más que confiar en lo que nos parecía, lo que no nos parecía. Recuerdo que en alguna ocasión mi mamá me pegaba mucho. Mi mamá de niño y mi mamá me pegaba todos los días. Ella ahora dice que no, pero mi recuerdo era que sí, mi recuerdo era que me pegaba todos los días. Ahora estoy agradecido con ella, pero cuando era niño recuerdo que un pensamiento que me llegó es, yo creo que mi mamá me adoptó. Así le llegué así yo se lo dije una vez, yo creo que soy adoptado, ¿cierto? Tú me adoptaste, así yo pensaba, porque yo pensaba que ella no me quería. Un padre, cuando castiga, corrige a su hijo, imagínese cómo era yo para que todos los días tuviera que corregirme. Yo era terrible. No solo mi mamá, sino todas las personas alrededor mío daban ese testimonio de que yo era terrible. Así como, no sé si han visto una película que llaman El pobre angelito. Yo era terrible, hacía daños, destrozaba. La gente se descuidaba y estaba haciendo daños, pero yo no me veía así. Yo, para que juzgara a mi mamá, para que yo dijera, yo creo que me adoptó, para que yo me expresara así, es que yo como me sentía, ay, víctima. Y era niño, pero ya tenía un corazón totalmente engañado. Aquí que dijo Job, Job dijo, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Hemos considerado
Esas cosas maravillosas que dice aquí, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando hace poco estábamos considerando por qué existe la vida en el planeta Tierra, las dimensiones del planeta. Por ejemplo, la Tierra, las personas, debido a que la Tierra gira, sabemos que la Tierra gira, ¿cierto? Y la Tierra gira en 24 horas, da una vuelta entera. 24 horas gira sobre su propio eje, una vuelta entera. Cuando miramos cuántos kilómetros tiene de diámetro la Tierra, la velocidad a la que gira es una velocidad enorme. Gira a una velocidad superior a la de un avión. Gira a una velocidad enorme. Pero girando a una velocidad enorme, nosotros nos mareamos debido a que la Tierra está dando vueltas, mantenemos así como mareados porque la Tierra no se detiene porque está girando. Nosotros no nos damos cuenta, pero está girando. El hecho de que nosotros no sintamos que está girando, ¿significa que la Tierra no gira? ¿La Tierra está estática? Nosotros sentimos que está estática, sentimos como si no girara, pero la Tierra gira. Dios hizo la atmósfera, hizo todo de tal manera tan perfecto que nosotros no nos damos cuenta que está girando, pero está girando. ¿Y para qué está girando? Para que haya vida. Si no estuviera girando, no habría noche, no habría día. Si no hubiera noche, si solamente fuera día, nosotros moriríamos extenuados. Si solamente hubiera noche, nosotros estaríamos también muertos. En las dos condiciones no podría haber vida, tiene que haber oscuridad para que haya luz. ¿Dónde resplandece la luz? La luz resplandece en la oscuridad. La distancia a la que la Tierra está del Sol, está el Sol y está la Tierra. La distancia a la que está es perfecta. Cuando hay, nada más donde ustedes están, en cada país, ustedes están, algunas personas están a nivel del mar. Por ejemplo, esta mañana estaba mirando, el evangelista Gabriel nos compartió el miércoles y él es de Resistencia, del Chaco. El Chaco es una provincia de Argentina y una de las ciudades se llama Resistencia. Es una ciudad que tiene casi 300.000 habitantes. Bueno, ya en ese momento creo que tiene más de 300.000 habitantes. Según un censo antiguo tenía menos de 300.000 habitantes. Pero esta ciudad está, creo que a 50 metros sobre el nivel del mar. Me parece haber visto esos datos el día de hoy. Y si está a 50 metros sobre el nivel del mar, hay una temperatura específica. Si una persona sube una montaña, aún en una ciudad que esté así como a 50 metros, así, si tiene una montaña que tenga 3.000 metros, cuando llegue a la parte más alta, va a sentir una diferencia de clima, va a sentir una diferencia. Inclusive ya no hay oxígeno, a esa altura ya no hay oxígeno. No sé si notan lo que estamos hablando, solamente en una misma ciudad. Pasar de un lugar al cual la persona puede subir caminando. La persona puede llegar allá caminando, pero cuando llega a esa altura, ya la persona, si su cuerpo no está adaptado, se puede desmayar. Entonces, imagínense ahora la Tierra donde está en relación al Sol. Bueno, está el Sol, está la Tierra. Entonces, si la Tierra estuviera 1 kilómetro, 1 kilómetro no es nada, 1 kilómetro son 10 cuadras. 10 cuadras normales, ¿no? 10 cuadras normalitas. Una persona caminando, 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 en unos 10 minutos camina 1 kilómetro. Entonces una persona caminando, en 10 minutos hace ese kilómetro. 1 kilómetro no es mucho, es una distancia que uno alcanza a mirar. Si es una vía, una autopista, uno alcanza a mirar 1 kilómetro adelante y más de 1 kilómetro adelante. Pero esa distancia tan corta que uno puede caminar, esa distancia, si la Tierra estuviera 1 kilómetro más lejos, ya no habría vida. 1.000 metros, no habría vida. Si estuviera 1 kilómetro más cerca, no habría vida en el planeta Tierra. La distancia a la que la Tierra se encuentra del Sol es millones de kilómetros, pero es una distancia exacta. No debería tener 1 kilómetro más lejos ni 1 kilómetro más cerca. No, ahí donde está. La Tierra está. ¿Cómo dice acá? Dice este versículo 3, dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cuando analizamos el cuerpo humano, cuando analizamos el sentido del tacto, cuando analizamos el sentido del olfato, la vista, para que nosotros podamos ver con algo físico. Es algo físico, es como una cámara. Las cámaras se hacen en relación al ojo.
El ojo se ha usado como quien descubrió la cámara, se basó en la forma del ojo. Entonces, haciendo así, la pupila es ese huequito negro que tenemos en la mitad. Aunque una persona tenga el color azul, tenga los ojos de color azul, el iris. El iris lo tenga de color azul, pero en el centro tiene un puntito negro, que ese puntito negro es más grande si no hay luz o es más pequeño si hay mucha luz. Porque eso de color, que a veces es azul, así, en el mío es café, ¿sí? Ese iris se dilata o se contrae, es un músculo. Se dilata y se contrae según la cantidad de luz que necesita que entre. Cuando uno mira el funcionamiento solamente de esto, de un ojo, es tan perfecto, perfecto, perfecto. Les voy a dar un secreto ahorita rápido, un paréntesis. Cuando tenía 6 años, recuerdo que vi un programa en televisión que no se me olvidó. Dios tenía un regalo para mí. ¿Qué regalo? De tener una vista perfecta. En ese momento el teléfono está como a 1,20 m de donde me encuentro sentado, pero alcanzo a leer esa letra y la letra no sale grande, sale letra pequeña. Tengo una Biblia que tiene letra pequeña, pequeña. Las personas cuando me ven leyendo esa Biblia de letra pequeña me dicen, ¿usted alcanza a leer eso? ¿Qué fue lo que vi cuando tenía 6 años? Vi un programa en el cual decían que lo que deforma el globo ocular es que las personas rápidamente quieren solucionar el problema del dolor. Entonces les sienten un picor, sienten al que algo les pica o les cae una pestaña y cómo quieren solucionar el problema del dolor. Hacen así, ¿cierto? Las personas hacen así. Yo estoy haciendo el simulacro porque yo no hago eso. Estoy haciendo como el simulacro de que me estoy hurgando el ojo. Las personas se apretan el ojo. ¿Por qué apretan el ojo? Porque al apretarlo automáticamente sienten alivio. Es algo instantáneo, sienten alivio instantáneo al apretarlo. Pero no saben que al hacer eso están deformando el globo ocular. Al deformar el globo ocular, o van a tener astigmatismo o miopía. Dios nos hizo perfectos, pero el ser humano que no puede aguantar algo de dolor, o sea, si tiene dolor, parpadee, parpadee, los párpados. Si le cayó un animalito, iba en moto, en bicicleta y le cayó un animal, solo parpadee, solo parpadee. Ay, pero es que le duele. Y está acostumbrado a que como siente dolor, si se hurga el ojo, entonces se va a quitar el dolor. Desde niño, los padres no corrigen eso ni le enseñan eso, pero yo vi un programa, no sé, no recuerdo muchos programas de haber visto cuando yo tenía 6, 7 años, pero sí recuerdo uno que vi cuando tenía 6 años, fue ese en especial, ese capítulo en especial. ¿Por qué Dios hizo que se quedara eso en mí? Porque Dios quería que yo leyera la Biblia y que si voy a cumplir, no sé si voy a llegar a los 80 años, no sé, no sé, pero si yo voy a llegar a los 80 años, Dios me tiene una vista que la gente dice, usted va a ver perfecto. Otra persona que conocí que veía así, mi abuelita. Mi abuelita tenía 92 años. Y yo no podía creer que mi abuelita estuviera bien de la vista. Y le llevé una caja de fósforos que tiene letra chiquita, chiquita. Y le dije a mi abuelita, ¿usted puede leer lo que dice ahí? Y dice, sí, fabricado en Colombia, industria tal. Esa letra pequeñita, pequeñita, pequeñita. No es ni número 6, es más pequeñita. Cuando vi a mi abuelita leyendo eso y, ¡oh! Dios mío, Dios me dio un regalo perfecto. ¿Sí? Me enseñó desde niño a cuidar la vista. Sí, no, no a cuidarla, no, no soy yo el que la cuido, sino me enseñó el secreto para no tener una vista defectuosa. Bueno, hice un paréntesis muy grande. Dios permite todo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice ahora el versículo 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Antes, Job era el que quería enseñar. Pero ahora Job que está diciendo, oye, te ruego. Está rogando, oye, te ruego. ¿Y a quién está pidiendo que le enseñe? A Dios. Cuando una persona se enseña a sí mismo, ¿qué pasó con Adán? Cuando Adán comió del fruto, que Dios le dijo que no comiera de ese fruto, ¿qué le dijo, qué le dijo Dios? ¿Quién te enseñó? Porque él dice que él se vio desnudo y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le enseñó de esa manera? ¿Quién le hizo ver desnudez? Hay personas que piensan desnudez solamente verse sin ropa, pero es un lenguaje espiritual. Cuando leemos en Apocalipsis 3:17, desnudez es algo más. Desnudez es ver los defectos, ver defectos. El ser humano, ¿cómo se siente bien? Viendo defectos afuera. Por eso Jesús dijo, o sea, que nos diéramos cuenta, porque nosotros fácilmente podemos ver un defecto en otra persona, pero en nosotros no lo podemos ver.
Porque tenemos un corazón que es engañoso. Las personas que están alrededor de nosotros se dan cuenta de nuestros defectos, pero nosotros mismos no nos damos cuenta. ¿Qué persona puede recibir cuando alguien le dice un defecto? La persona que tiene este corazón de Job, que dice, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Está con un corazón de, yo no sé. Lo que está plasmando aquí Job en ese versículo es como lo que dijo Salomón, que a Dios le agradó. ¿Qué fue lo que dijo Salomón? No sé entrar ni salir. Uno pensaría, no, uy, Salomón tan exagerado. Todo el mundo sabe entrar y todo el mundo sabe salir. Así podría uno pensar rápidamente. Pero cuando uno medita bien en esas palabras que dijo el hombre más sabio que ha existido, le dijo a Dios, no sé entrar ni salir. ¿Qué corazón manifestó? Este mismo corazón que está en este versículo 4. Es muy bonito, ¿no? Un corazón que el común de las personas tiene, no, el común de las personas cree que ya puede hacer algo. Pero Job se dio cuenta que no puede hacer nada. ¿Qué dice el versículo 5? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué se refiere a esa expresión? Todo el mundo ha escuchado hablar de Dios, todo el mundo, hasta los que están furiosos porque se les murió su papá cuando eran niños o fueron violados o no sé qué les pasó cuando eran niños y crecen diciendo, no existe Dios, no existe Dios y quieren, su corazón quiere proyectar eso, quieren creer que no existe Dios. El que una persona diga, no, la tierra no gira, no, no gira, no, no gira. ¿Eso hace que la tierra no gire? Una persona puede creer o no creer. No depende del querer de una persona. Crea o no crea que la tierra gira, la tierra gira. No, yo no estoy de acuerdo. No, la tierra no gira. Usted siente que está girando. El que una persona crea o no crea no afecta que exista. Igual, el que una persona se haya enojado por algo que le pasó y haga como un niño pataletas, no, no puede existir Dios. Y llega a ser adulto y sigue expresándose así. ¿Por qué? Alimentó su corazón con odio. No se dio cuenta quién era. Job era muy parecido. Job llegó a juzgar a Dios. Cuando miramos capítulos anteriores, Job juzgaba a Dios. Pero aquí Job llegó el verdadero arrepentimiento. Lo que podemos ver en esos 5 versículos es el testimonio del verdadero arrepentimiento. Cuando ustedes quieran dar un testimonio, mediten sobre estos 5 versículos. ¿Qué fue lo que Job descubrió? Que Dios lo vio recto. Ahí está dando el testimonio, el testimonio más hermoso, más completo, aparece en 5 versículos. Dice el versículo 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué dice más ahora mis ojos te ven? Nosotros vemos a Dios físicamente, a eso es que se refiere. ¿Qué dice la Biblia? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿Se acuerdan? Pedro Wilches compartió hace poco sobre Números 21, cuando Dios les mandó serpientes ardientes que los mordían. Y ellos le dijeron a Moisés que pidiera a Dios que quitara las serpientes. Y Moisés oró. Naturalmente sale de nosotros así, como para, para que algo, en ese caso, ¿qué son las serpientes ardientes? Están representando la ley. Entonces fueron picados. ¿Sí? La ley tiene una finalidad, matarnos. ¿Sí? Cuando la persona queda totalmente muerta, en ese momento la persona no tiene otra opción más que mirar a Dios. Dice Juan capítulo 3 versículo 14, lo dijo Pedro Wilches, nombró ese versículo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que vea, crea en él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que vea al Hijo crea en él. Y Pedro Wilches nos decía, lo que aparece en Números 21 es el Evangelio, es la voluntad de Dios. Que todo aquel que viera a esa serpiente de bronce que le pasaba no moriría. Ya estaba picado. Cuando estaba picado quiere decir quedó totalmente atrapado por la ley. La ley cumplió su función. La ley lo mató. Cuando la ley lo mata, en ese momento si miraba a esa serpiente de bronce, ¿qué pasaba? No moría. Ya tenía el veneno. El veneno hacía que esa persona solo tenía un destino, la muerte. Inevitablemente iba a morir. Pero si miraba a esas, si solamente era por mirar, por fe,
La lógica que nos dice, pues ¿cómo así que por mirarlo? Si a mí me pica una serpiente, lo primero que yo le digo, si me pica en un brazo, yo mismo, no sé, con los dientes así muerdo duro y empiezo a succionar, porque yo no voy a dejar que ese veneno circule por mi torrente sanguíneo. Automáticamente del ser humano salen soluciones. Soluciones que no necesitan a Dios. ¿Solamente a quién? Yo soluciono, yo puedo solucionar, pero es la muerte. Si así la persona chupara, así succionara instantáneamente, así la persona reaccionara con toda su inteligencia, su astucia, sus planes, lo que sea, no hay forma de salvarse de esa picadura. Solo hay una. Sí hay forma de salvarse, pero solo hay una, y no es por algo que nosotros hagamos. Era por mirar una serpiente. El que mire esa serpiente, ¿dónde la puso? En la parte más alta. ¿Hacia dónde tenía uno que mirar? Hacia arriba. Al mirar esa serpiente, ya la persona que era picada no moría. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Moisés dijo eso. ¿Las personas podían creer? Es muy difícil. Por ahí una de cada 100 personas podía creer. Las otras 99 que eran picadas iban a morir porque no podían creer. Aquí, ¿qué dijo Job? Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Job descubrió ese secreto. Él estaba como perdido. ¿Y cómo pudo ser hallado? Mirando a Dios, ya no mirándose a sí mismo. Lo que él antes hablaba era él, lo bueno que era, lo correcto, excelente persona. Una mentira. Hablaba un corazón engañoso y él había creído en su corazón engañoso. Pero aquí, ¿qué dice? Ya llegamos al final. ¿Qué dice el versículo 6? Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Por lo tanto, me aborrezco. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? ¿A dónde lleva a una persona? El verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no involucra el amor propio. Cuando una persona se arrepiente de alguna acción que cometió, digamos, dijo una mentira, y la persona se siente condenada porque todavía la ley no ha cumplido su función en él. La persona como se siente condenada, entonces, ay, yo no debí haber dicho esa mentira. ¿Sabe qué está diciendo esa persona? Que es buena, excepto porque dijo una mentira. Si no hubiera dicho esa mentira, la persona ¿cómo se ve? Se ve buena. ¿Qué cosa hace qué cosa hace que una persona se sienta buena? El que esa persona crea a la palabra de Dios, a que no cree la palabra de Dios. Si mirara la palabra de Dios se daría cuenta de continuo. ¿Qué es lo que quiere salir de mí? De continuo solamente el mal. Satanás es el que habla de sí mismo. Dice la Biblia que él es mentiroso y padre de la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. Así dice la Biblia. Pero ¿qué hablaba Job? No, yo, a las personas que tal cosa, yo, así yo. Hace poquito hubo retiro acá en el país, en la ciudad que me encuentro. Hubo retiro nacional. Vino el pastor Gabriel de Argentina. Vino el pastor Gabriel de Argentina. Por favor, no escriban el apellido, dejémoslo en Gabriel. Cuando digamos pastor de México, digamos el pastor Pablo. Por favor, no digan el apellido. Vino el pastor Gabriel de Argentina, estuvo acá. Yo estuve sentado todos los días en primera fila, así, al frente del pastor Gabriel. Y cuando el pastor Gabriel estuvo acá, él nos contó así varias anécdotas. Pero una de ellas, cuando, y por algo que compartió él, pidió que compartiéramos entre nosotros. Resulta que se acercó a mí un hermano y el hermano me dijo que él quería abrir su corazón conmigo. Le dije, bueno, sí, abra su corazón. Cuando empezó a hablar, ¿sabe qué decía el hermano? A mí no me gusta. En lo que hablaba, se nombraba constantemente a sí mismo. A mí no me gusta. Yo soy de las personas que así, y yo no sé por qué tal persona está enojada conmigo. Si yo lo que procuro es hacer, yo no trato de hacer tal cosa. Yo procuro siempre hacer. Cuando esa persona me hablaba, le dije a esa persona, disculpe, o sea, llevaba como media hora hablándome y ya me estaba dando mareo. Y le dije, disculpe, ¿a usted no le da asco? Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, lleva media hora hablándome de lo bueno que es usted. Usted es muy buena persona.
usted es como Job. Así fue, y es un hermano, pero tanto tiempo me hablaba, yo, no se ha vaciado, aún sigue su olor, no ha sido trasvasado de vasija en vasija. Le dije, no, el corazón del hermano recibió, el corazón cambió. Yo pensé, o me va a dar un golpe o recibe, solo habían dos opciones, pero es un hermano. La Biblia dice, reprende al sabio y te amará. Pero si reprendemos al necio, acarreamos afrenta. Eso no se le puede decir a alguien del mundo, a un hermano sí. ¿Dónde encontramos los hermanos? En la iglesia. ¿Dónde podemos encontrar personas que pueden recibir exhortación? En la iglesia. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo nos dio una orden. Exhortaos unos a otros. Lo repite el apóstol Pablo. ¿Qué tarea nos quedó a la iglesia? Exhortados unos a otros. Bueno, está muy bonito el libro de Job, pero tenemos que terminar. dice el versículo 6. Por tanto, me aborrezco. ¿Qué es lo contrario a lo que Job hacía? Job, él era los ojos, era él los ojos al ciego, era él el que daba de comer a los hambrientos, era él el que daba. Cuando uno miraba, Job tenía su corazón como corazón de Dios. Job se creía bueno, muy bueno. Job era buenísimo. Pero aquí, ¿qué dijo? Aquí Job descubrió qué es la cosa más asquerosa. Job la descubrió, qué es la cosa más sucia, qué es la cosa más vil. Job dijo, me aborrezco. Esto es inentendible para una persona que se crea buena. Una persona que se crea buena, ay, no, pero lo que está diciendo me asusta, me confunde. No se preocupe. Si se ha confundido, si se siente confundido es porque lo que está escuchando nunca antes lo había escuchado, pero es lo que está en la Biblia. El secreto de lo que leímos acá es el verdadero arrepentimiento. Lo que aparece en estos versículos, si ustedes quieren escribir un libro del arrepentimiento verdadero, solo con estos 5 versículos, del 2 al 6, del capítulo 42 de Job, el último capítulo de Job, del versículo 2 al 6, ustedes pueden hacer un libro sobre el arrepentimiento. Cada capítulo sobre cada renglón. Así, hoy queríamos ver así más profundamente, pero así rápidamente, son 6 versículos, no alcanzamos a ver mucho. Y quisiéramos hablar de los otros versículos que están en ese capítulo, pero ya el tiempo no nos da. Por lo menos hoy espero que haya quedado claro cuál es el verdadero arrepentimiento. Si quieres recibir la salvación, si quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, para eso está este perfil de TikTok. Para que cada día crezcas más hasta que la luz sea perfecta. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La idea es que tú recibas la salvación. Hasta que recibas la salvación, te invito a que escuches. Porque la fe, la salvación no es por algo que hagas. La salvación es por fe. La salvación es por creer. ¿Qué es fe? Creer. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Lo que has oído hasta este momento en las que se hacían llamar iglesias había sido corrupto. Bota todo. Ten el mismo corazón del apóstol Pablo. Ten todo por basura. Si te decían pastor en este momento, ya quítate esas presillas de pastor, quítate ese título, sácalo de la pared y rómpelo. Eso que te estoy diciendo sé que para algunas personas puede sonar exagerado. No, es en serio. Tu corazón, haz lo que hizo Job. Repite estos versículos, repite este video. Si este corazón llega a ti, algo que te aseguro, puedes recibir la salvación. Puedes pasar de muerte a vida, puedes recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias porque has permitido que nosotros, mirando la palabra, podamos reconocer realmente dónde estamos. Realmente, cuál es nuestra posición. El hijo pródigo tuvo ese mismo corazón. Pedro llegó a darse cuenta dónde estaba el enemigo. Pedro dice en la Biblia que lloró amargamente. El mismo corazón de Job aquí, que al final dice, me aborrezco. Y también dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Padre, permite, Señor, que esto que está escondido de sabios, de doctos, los teólogos no lo conocen, porque ellos no conocen el verdadero arrepentimiento. Las personas, los que se hacen llamar cristianos, la gran mayoría de las personas haciéndose llamar cristianos no conocen el verdadero arrepentimiento, no han experimentado el arrepentimiento, por lo tanto no tienen la justicia de Dios, tienen su propia justicia.
Permite, Padre, que las personas que se conectaron el día de hoy alcancen la salvación. Junto con los hermanos que están orando conmigo en este momento, te pedimos con un mismo corazón. Tú no escuchas a una sola persona, tú escuchas a la iglesia. Tú dices que estarías con nosotros, y estar con nosotros es donde hay dos o más. En este momento estamos más de dos orando y te queremos pedir algo en especial. Te queremos pedir que todos que se conectaron hoy por primera vez o que llevan algunos días conectándose y que todavía no habían recibido la salvación, te pedimos que les abras el entendimiento para que puedan entender las Escrituras, para que puedan recibir la salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.